Hola, la saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer, hoy 23 de enero, revisando nuevamente nuestro devocional en pos de lo supremo. El título de hoy es Transformados al mirar. La cita la encontramos en 2 de Corintios capítulo 3 versículo 18, donde vemos lo siguiente, dice: y todos nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, vamos siendo transformados de gloria en gloria a la misma imagen. Oremos. Padre amado, gracias por este milagro tan impresionante de poderte ver cara a cara, es decir, de estar reconciliadas contigo mediante la sangre de Cristo Jesús nuestro Señor. Gracias por su resurrección. Gracias por comprobar que su sacrificio fue suficiente, fue lo necesario, fue ese sacrificio, esa ofrenda de amor que te agradó en nuestro lugar. Gracias por el poder de tu resurrección, por el perdón de nuestros pecados. Señor, jamás dejaremos de agradecerte, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a vivir para ti. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, empieza así nuestro devocional hoy, siempre lleno de sabiduría, porque este hermano realmente conocía a Jesús. Recordemos que la palabra nos dice que el temor a Dios, la reverencia a Dios, es el principio de la sabiduría. Así que empezando con una perspectiva correcta del santo, santo, santo de Israel, podemos nosotros poquito a poco ir realmente reflejando bueno, ya lo voy a dejar ahí porque si no me voy a meter en el devocional antes de tiempo. Vamos así. Dice: la más grande característica que puede exhibir un cristiano es esta apertura totalmente sin velo delante de Dios. Yo diría que el ministerio más hermoso del cual nosotros podemos participar es esa intercesión donde realmente el ser humano aquí en la tierra puede ver en nuestras vidas la gracia de Dios, el poder de Dios para cambiar a un pecador en un hijo suyo, para cambiar a un enemigo que nació queriendo su propia voluntad, siendo esclavo del pecado, cambiar a esa persona en un siervo voluntario de Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, nuevamente, la más grande característica, lo más bello es que podamos exhibir, ¿verdad?, esta apertura totalmente sin velo delante de Dios, que pudiendo nosotros tener esta comunión, podamos ser espejos que le muestran a otras personas quién es Dios. Dice que permite que su vida devenga y convierta en un espejo para otros. Esto es un reflejo, no es nada que nosotros podemos hacer por nosotros mismos, solamente sería y se trataría de este milagro que Dios hace cuando Él, estando en comunión con el pecador por medio de Cristo Jesús, nos permite tener este encuentro en cualquier momento, en todo momento, cara a cara con Él. Podemos entrar en el trono de gracia, vivir en su presencia, estar en Cristo Jesús nuestro Señor, y de esta manera nos volvemos como un reflejo, ¿verdad? Yo recuerdo que la palabra dice que los discípulos de Cristo estaban cambiando el mundo con el mensaje del Evangelio, y la gente se sorprendía. ¿Cómo es posible si estas personas no son educadas? Estos no son escribas, no son fariseos, no tienen acceso a las escrituras, digamos, como los escribas o los fariseos y seduceos. Pero
Solo esto podían decir, que esta gente había estado con Jesús. Y esto es, que al estar con Jesús, pues reflejaban su gloria sin ni siquiera probablemente darse cuenta. Dice, cuando el Espíritu nos llena, somos transformados y contemplando a Dios, nos volvemos espejo. Aquí está el orden correcto. Cuando Dios en su gracia nos llena de su espíritu y cuando estamos a través de su palabra escrita o a través de los otros medios de comunión, por ejemplo, estar con otros hermanos que se deleitan en el Señor, o a través de también cuando tomamos por ejemplo, el sacramento de la Santa Cena con nuestros hermanos, recordando lo que Cristo hizo por nosotros. Todos estos medios de gracia colaboran para que nosotros podamos irnos pareciendo más y más a nuestro Señor. Dice, puedes distinguir cuando alguien ha estado contemplando la gloria del Señor, porque tu mismo espíritu interior detecta que está reflejando el mismo carácter del Señor. Ojo, realmente cuando uno conoce al Señor de tapa a tapa, vamos a decir que has visto el carácter de Dios constante desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, te das cuenta que Dios tiene muchos atributos y que sus características varían desde ser un juez totalmente justo y santo, quien exhibe la justa ira contra el pecado, hasta una persona, súper misericordiosa, que ha enviado a su Hijo Cristo Jesús para tomar nuestro lugar y de esta manera reconciliarnos. Es una gama increíble, es un abismo lo que existe en la característica de Dios. Entonces, a veces cuando las personas tienen una perspectiva de Dios muy limitada, que piensan que Dios es perdonador, pero no conocen que Dios odia el pecado de tal manera que, sabiendo que nosotros no podíamos librarnos de él, entonces mandó a su unigénito, quien vivió una vida perfecta y pura, para ponerle una cruz de la Calvario para rescatarnos, y nosotros vamos a pensar que a él realmente no le importa que pequemos un poquito por aquí, un poquito por allá. Entonces, cuando no lo conocemos a él como el Dios de ira también, como ese Dios que mandó el diluvio en el tiempo de Noé y que, aunque advirtió que venía esta destrucción y podían salvarse si confiaban en el mensaje que Noé tenía, igual no le importó al mundo, quien seguía viviendo de su manera. O sea, si creyeran que eran creyentes o no se creían creyentes, seguro que en ese tiempo habían también personas que pensaron que creían, pero que en el fondo se ahogaron, porque solo 8 personas entraron en el arca, y Dios nos está mostrando esta distinción tan grande ahora. Obvio, no era que Noé y sus hijos eran santos en sí mismos, pero Dios los había separado. Dios estaba mostrando a través de ellos su misericordia para salvar, cuando el resto del mundo y la mayoría terminó bajo agua. Entonces, debemos conocer a Dios por quién es Él realmente, aunque obviamente nunca llegaremos a conocerlo completamente, pues Él es Dios y para siempre tenemos la tarea de deleitarnos y conocerlo a Él. Pero entonces la única manera que realmente vamos a reflejar quién es Él es pasando tiempo con Él, y se verá cuando nos paramos firmes contra el pecado y cuando estamos misericordiosos con compartir el evangelio a todas las naciones, ¿verdad? Este es Dios. Dice, cuídate de cualquier cosa que pueda manchar o emborronar este espejo en ti. O sea, cualquier cosita que tú estés permitiendo, que estés pensando, ay, bueno, esto no le importa a Dios, o cualquier lealtad donde tú realmente te estás apegando a otra agenda o te estás apegando a otras personas, ten cuidado, porque eso va definitivamente a estorbar este testimonio precioso que el Señor desea que nosotros seamos aquí en la tierra. Dice, es casi siempre algo bueno lo que lo manchará. Algo bueno
aparentemente. Muchas veces nosotros comprometemos nuestro testimonio porque pensamos que es algo, bueno, no es tan gran cosa, entonces puede ser algo bueno, pero en realidad nosotros como cristianos deberíamos aprender a discernir entre lo bueno y lo mejor, no solamente entre lo malo y lo bueno. Eso realmente es como principiante si te pones a pensar. O sea, la palabra es inmensamente clara, no es ambigua en las cosas que el Señor llama malo y las cosas que Él llama bueno. Por todos lados, Dios nos ha escrito las obras del maligno y las obras de su espíritu, que son totalmente diferentes. El maligno está siempre en injusticia, su espíritu está haciendo justicia, ¿verdad? El maligno está engañando, poniéndose así primero y logrando que nosotros también justifiquemos que vamos primero por encima de Dios. No el Espíritu de Dios que vimos en Cristo Jesús, que dijo, no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Claramente hay una distinción gigante. Dice, la norma más importante es concentrarnos en mantener nuestras vidas abiertas, transparentes, disponibles, dispuestas a Dios. Que todo lo demás, incluyendo el trabajo, el vestido y el alimento, sea puesto a un lado. Es decir, que no sea la razón por la cual nosotros vivimos, que no sea la razón por la cual nosotros le decimos al Señor que tiene que tomar un segundo lugar. Entonces, dice, la actividad en pos de las cosas oscurece nuestra concentración en Dios. La actividad excesiva de tratar de lograr todo lo que nosotros, los estándares que nosotros mismos nos ponemos, termina robándonos de este deleite de estar cara a cara con Dios. Hemos de adoptar una posición contemplativa, es decir, manteniendo totalmente nuestras vidas totalmente en espíritu. No decir, bueno, a veces podemos estar en la carne, a veces estamos en el espíritu. Bueno, hoy día estoy cansada, hoy día en realidad, le voy a dar rienda suelta a mi carne. Recordemos que todo lo que plantamos lo vamos a cosechar. De pronto no se aparece de aquí a 6 meses o de aquí a 3 años, pero ciertamente Dios nos va a llevar a cosechar lo que estamos plantando, especialmente cuando hemos nacido de nuevo. No podemos ignorar y decir, bueno, Dios nos ha perdonado, así que hagamos como buen uso de su gracia. Lee Romanos capítulo 6, si esto te falta claridad en esto. Dice, que las demás cosas vayan y vengan, que los demás nos critiquen como lo harán, pero no dejemos jamás que nada empañe la vida oculta con Cristo en Dios, la verdadera vida. Bueno, dice, nunca dejéis que un estilo de vida perturbe nuestra relación con Él. No nos demos permiso para vivir vidas que no tienen nada que ver con una nueva creación. Si hemos nacido de nuevo, Dios nos ha dado una semilla incorruptible. Hemos nacido ya no nomás de la semilla que recibimos de nuestros primeros padres, Adán y Eva, sino que hemos sido regenerados, renacidos. Dios ha puesto en nosotros la simiente, la semilla de su Hijo Cristo Jesús. Bueno, tiene que haber evidencia de eso en nuestra vida, ¿verdad? No podemos seguir siendo las mismas personas de siempre, preocupadas por lo mundano y lo secular. No puede ser así. El Espíritu de Dios, si está en nosotros, va a dar testimonio que realmente somos hijos de Dios. Esto lo puedes ver en Romanos capítulo 8. Dice, es fácil dejar que así ocurra. Nosotros somos muy como dejadas en cuanto a nuestra vida espiritual, pero debemos mantenernos vigilantes contra cualquier cosa que nos impida a nosotros serle fiel al Señor Jesús. La lección más difícil de la vida cristiana es aprender cómo continuar mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. ¡Qué maravilla! ¡Qué gran privilegio! ¿Por qué quisiéramos hacer cualquier otra cosa que no sea mirar
directamente a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida eterna, Él es la puerta. Si no conoces al Señor, si no tienes una relación genuina con Dios, te ruego que en este mismo momento te arrepientas de haber hecho lo que mejor te ha parecido. Así hayas tenido una vida que para ti no ha sido demasiado terrible como la de otros, pero igual has pecado contra Dios porque has quebrantado mínimo el primer mandamiento. No has amado a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y tú lo sabes. Si has quebrantado la ley, te has hecho hacedora de una deuda, porque dice la palabra que la paga del pecado es la muerte. Todos sabemos que todos vamos a llegar a la muerte, y la gente muere porque está bajo una condena por haber pecado. Sin embargo, la palabra nos dice también que la dádiva de Dios, el don de Dios, el regalo de Dios es su Hijo Cristo Jesús, a quien Él envió para vivir la vida que ni tú ni yo jamás pudiéramos haber vivido. ¿Qué vida? Una vida obediente de principio a final, con una obediencia voluntaria de corazón, ¿verdad? Y luego Él fue a la cruz, donde seguro has oído que Él murió y derramó su sangre, no por su pecado, porque Él nunca pecó, pero por nuestro pecado. Y que luego al tercer día, de acuerdo a las Escrituras, tal como lo había dicho el Señor durante todo el tiempo, Él resucitó venciendo la muerte, porque Él pagó satisfactoriamente por tu pecado y por mi pecado. Por favor, reconcíliate con Dios. Y si ya estás reconciliada con Dios, no dejes que nada te robe de todo lo que Cristo, por corazón y obediencia a su Padre, nos dio. Por favor. Y luego comparte con otras personas. Este es el mensaje que nos ha sido encargados. No tenemos otro mensaje. Este es el mensaje que tiene poder de salvar, de sanar, de santificar, de todo lo que necesitemos. Miremos entonces, sin interrupción, al rostro, la gloria de Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Bueno, gracias por haber pasado este tiempo conmigo. Espero compartir el devocional de mañana también contigo, y hasta entonces, que Dios te bendiga.